chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 10 de Dead Friend Forever. Cada vez estamos más cerca al final y cada episodio es más interesante que el otro, güey, porque te da una vuelta de tuerca así pero completa. A ver, pero antes de empezar el video creo que tenemos mucho de qué hablar porque he estado viendo todo el lío que se ha armado en redes en general, porque he visto comentarios de todo tipo. Se han armado bandos bastante diferenciados, como suele pasar la verdad en este tipo de series, al igual que como pasó en Only Friends y así. Y como ya lo dije antes, creo que es el efecto de este tipo de series que te presentan personajes que no son ni blanco ni negro, sino que tienen sus distintas tonalidades de grises, ¿me entienden? Quiero comenzar hablando del primer tema y el más importante y con el que no estoy para nada de acuerdo. ¿Cómo es eso de que quieren estar funando a mi Pi simplemente porque no quiere convertirse en un asesino? O sea, a ver, tenemos... No, es que me enoja, ¿cómo es eso? Es más, hasta lo toman como una traición hacia Tan. En primer lugar, creo que es claro que el plan inicial no era ese, así que no está traicionando a nadie. Creo que más bien el plan principal por el que ambos iniciaron todo esto era simplemente para saber dónde estaba Non, para saber qué hicieron con él, para sacarles información, pero hasta ahí. Y es que creo que es obvio por las diferentes construcciones de personaje que tienen Tan y Pi. Es obvio que Pi no hubiera estado de acuerdo en irlos matando uno por uno, ¿saben? Eso sin contar el asesinato del señor Tan, que nada tenía que ver en todo esto. Bueno, hasta el momento, quién sabe, y más adelante hay alguna otra cosa que salga. Y es que yo lo entiendo como después de ver todo lo que pasó el episodio pasado y ver las claras diferencias de mentalidad, de psicología que tienen Tan y Pi, pueden pensar que Pi podría siquiera pensar en tomar el mismo camino que Tan. O sea, en primer lugar, Tan obviamente a este punto ya no tiene nada que perder. Ha perdido todo. Ha perdido a su mamá, a su papá, a su familia. En pocas palabras, está solo en el mundo, mientras que Pi tiene toda una vida por delante, güey. Tiene a su papá es policía, o sea, claramente tiene mucho más que perder. Y es que no es solo eso, está en un mejor estado mental. Uno, para llegar a convertirse en un asesino realmente, considero que tiene que estar tan roto como lo está Tan, y Pi no lo está, porque a quien perdió no es su hermano, no es su papá, su mamá, es simplemente pues un exnovio suyo, al contrario de Tan, que pues tenemos una relación de hermanos. Hay alguien que conoció durante toda su vida, lo vio crecer y todo eso. Entonces, ¿me entienden? Son contextos completamente distintos y obviamente los entiendo a ambos. O sea, no me voy a enojar con Pi porque no quiere convertirse en un asesino. Y menos decir que merece morir, like, what the fuck. Yo no sé qué está mal con la sociedad. Pero bueno, el segundo tema que causó bastante controversia, y creo que ya venía desde tiempo, no sé, es que yo recién me metí a redes porque pues recién me puse al día, así que ya no tenía miedo de spoilearme. Pero el punto es que también hay opiniones bastante divididas acerca de Jin. Hay un grupo que lo defiende y hay otro que lo ataca. Ahora, dentro de ese grupo que lo defiende, hay personas que se van a un extremo de tratarlo como una víctima más. Y dentro del grupo que lo ataca, hay personas que se van a un extremo de incluso centrarse en él, o sea, tirarle más hate a él que a todos los demás, que sí creo que merecen mucho más de todo eso, ¿me entienden? Es como que yo estoy en el medio. ¿Por qué? Porque respecto a Jin me siento bastante conflictuada. Y esta es mi opinión, ¿ok? Y espero la respeten así como yo respeto las suyas. Les decía que me siento conflictuada respecto a él porque por un lado no siento que tenga el completo comportamiento de una persona que realmente se arrepiente de lo que ha hecho. O sea, por momentos parece que sí, pero no del todo. Porque, no sé, tomando en cuenta de la magnitud del hecho de que estamos hablando, que en este caso es la desaparición de Non e incluso su posible asesinato, siento que él debería, no sé, hasta estar traumado si realmente se arrepiente de eso, ¿saben? Como que soñar con él todas las noches, intentar sacar la información a ti de qué hizo con él, mínimo intentarlo, porque por ahí vi que algunos decían que si ni el papá de Pi pudo hacer algo que pudo haber hecho Jin. Entiendo ese lado, pero es que ni siquiera hubo una intención, ¿saben? O sea, ni siquiera lo intentó, no hay
no veo esa voluntad de realmente querer hacer algo, ¿me entienden? Eso por un lado. Ahora por otro lado tampoco siento que sea tan mierda de persona como los demás, ¿saben? O sea, T, Top, y con eso no le estoy restando importancia a lo que hizo, porque luego las personas toman cada cosa que uno dice como uno quiere y lo interpretan como que lo estoy defendiendo, y no, simplemente estoy hablando objetivamente, ¿ok? Entonces tengo esas dos ideas conflictuadas acerca de él, así que entiendo perfectamente todo el lío que se armó. Como les digo, lo único que no me gusta es que se vayan a los extremos. Los que lo victimizan incluso dicen que él incluso también fue abusado por Pi porque fue usado y así. Yo la verdad no lo considero así, en ningún momento le dijo que serían novios ni nada, o sea, tuvieron relaciones sexuales con mutuo consentimiento y ya. Es más, a este punto estoy casi segura que en ese momento Pi también lo hizo porque quería hacerlo, no solo por la idea del plan. Así que no sé de dónde sacan la idea del abuso y todo eso. Vi que muchos comparaban lo que le pasó a Jin con lo que le pasó a Non. Creo que hay una clara diferencia. Uno es un delito y el otro no. O sea, creo que eso lo dice todo. Ahora, también creo que me dijeron por ahí que la edad de consentimiento sexual en Tailandia es de 16. Yo busqué eso en internet para también estar informada, pero la información que me sale es confusa porque en ciertos artículos me sale que la edad de consentimiento es 15 y en otros que es 18. Ahora, en los que me sale 15 son páginas que de dudosa fuente, por así decirlo, Wikipedia y todo eso. Y luego en la que leí que es 18 era una noticia y era un poco más reciente, del 2023, en la que un deportista era acusado por tener relaciones con una menor de edad que tenía 17 y aclaraba que la edad de consentimiento es 18 en Tailandia. Entonces yo ya no sé, igual personalmente pienso que 18 es una edad más adecuada para todo ese asunto legal, pero bueno, si ustedes quieren considerar que no es un delito, pues adelante. Igual siempre admití que, o sea, siempre lo dije, que lo que le pasó a Non no justifica que le haya sido infiel a Pi respecto a ese asunto, ¿me entienden? Y es que ese es otro punto. He visto a mucha gente quejándose de que a Non lo tratan como si hubiera sido un santo. Obviamente sé que Non también hizo bastantes cosas cuestionables, como en su momento haber involucrado al resto de chicos en el asunto de lavado de dinero, lo de la infidelidad a Pi y todo eso, pero la gran diferencia es que Non nunca lo hizo con la intención de me caes mal, te voy a destruir por eso. O para el caso de Jin, no me correspondes, te voy a destruir por eso. ¿Me entienden? Creo que esa es la razón por la que muchos más tienen a Non como protegido, por así decirlo. No creo que la razón sea el que quieran que Pi y Non terminen juntos, porque eso es muy poco probable, la verdad. Puede que algunos sí, algunos son bien intensos con sus ships, pero yo creo que esa es la razón principal y punto. Creo que eso es todo lo que tengo que decir sobre mi postura respecto al tema. No pensé que se armaría tanto lío, pero pues qué les digo, es gracioso ver cómo a veces la gente se lo toma tan personal todo y uno se divierte viéndolos discutir ahí. Pero bueno chicos, nada, no voy a hacer más largo esto. Esta es mi opinión personal. Pueden contarme ustedes también la suya, pero recuerden que siempre con respeto, por favor. Mientras nosotros vamos a comenzar ya, porque estoy ansiosa de ver cómo sigue toda esta historia. Antes de comenzar, no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Este episodio dura 40 minutos, nada más. Algo que me hicieron recordar en los comentarios es que en el periódico salía que el tío de Tía estaba muerto para ese entonces, o sea, cuando estaban todos en la casa de campo. Entonces algo le pasó antes. Por ahora no se me ocurre qué. No creo que Ti haya matado a su tío intentando salvar a Noniken, o sea, no. Pero algo pasó. La risita del final fue épica. La actuación que se mandaron estos chicos, sobre White, solo porque parece el más inocente, uno en algún momento llega a sospechar siempre de ese.
Y como hasta el momento es el único que supuestamente no tiene nada que ver en el tema, ¿se imaginan que el último giro de tuerca sea ese? O sea, respecto a él. Salió por un momento de su personaje y luego volvió a entrar. Bueno, por mí sí se matan, mejor si se matan entre ellos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿A qué nos va a llevar todo esto? Tomando en cuenta que faltan 2 episodios más, aparte de este, siento que cosas, o sea, más cosas se vienen, chicos. Aún falta, aún falta. Aún tenemos que descubrir lo de quién puso, o sea, quién decapitó al tío Dan. Obviamente Pino fue. Ambos estuvieron ahí. Por eso sabían todo. เราจะมีนักเรียนใหม่2 คนค่ะ สวัสดีครับคุณชื่ออะไรนะคุณชื่อพีคุณแทนพวกมึงเป็นคนที่ทำหนังสั้นเรื่องหัวจันตาปะพล็อตเรื่องไม่เจ๋งสัตว์เป็นถึงเสนอไปปาร์ตี้บ้านในปอวะก็มันเป็นโอกาสดีที่กูจะได้ใช้นี่มันเป็นสมุนไพรที่ทำให้เห็นภาพหลอนพูดง่ายๆมันก็เหมือนสารพูดความจริงกันแหละไม่ถึงตายใช่ปะแค่นี้พวกมันไม่ตายหรอก Ahora, no les voy a mentir, a mí tampoco me gusta la idea que estos dos, si es que llegan, no creo la verdad. Pero no me gustaría que se queden juntos, porque como les digo, Jin es un personaje que no me termina de cuadrar. Lo que sí estoy esperando es el momento en el que le confiese todo Pi a Jin. O sea, que le diga que en realidad es el exnovio de Non y todo lo que pasó después. ¿Ya le contó todo? ¿Por qué no quiso? Thắng เรื่องนนท์แล้วก็เรื่องแทนกูจะให้โอกาสมึงครั้งสุดท้ายมึงไม่ได้จะบอกไปให้หมดเลย ¿Quién es él para dar oportunidades? Like like. Ay, por cierto, por ahí leí un comentario de que ay, que no está bien que digan, ay, que mata, lo que sí. Güey, es una serie de terror, no me jodan, no se tomen todo tan en serio, Dios. ¿Y ahora? พอพวกเราไปถึงบ้านในปอกูกับไอ้แทนก็ติดกล้องแล้วเครื่องอัดเสียงเอาไว้ก่อนที่เราจะเริ่มปาร์ตี้กันเพื่อคอยจับตาดูว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง O sea que está todo grabado. แล้วระหว่างที่พวกมึงเอาของไปเก็บกันไอ้แทนแม่งก็เอายาหลอดประสาทที่กูกับมันช่วยกันทำใส่ลงไปในเหล้าให้พวกมึงกิน
โอเค กะให้พวกมึงหลอนเอาวะจะได้สารภาพความจริงเมื่อ3 ปีที่แล้วเกี่ยวกับนนท์ออกมาจริงๆแล้วเรื่องมันควรจะจบที่ร้อยทุกคนเมาแล้วกูกับมันช่วยกันเค้นหาความจริงแต่กูก็ไม่ได้คิดว่าไอ้แทนมันตั้งใจจะทำผิดแผน Lo sospeché. Espera, ¿qué? แล้วก็ไม่ใช่แค่ตอนปาร์ตี้นะหลังจากนั้น O sea que el plan inicial era que solo iba a ser en la fiesta. กูก็วางยามึงไว้เลยที่ปอโดนกับดักสัตว์มันก็ไม่ใช่อุบัติเหตุกูว่าเป็นในแทนนี่แหละใครอะแผนล่อให้ปอไปทางนั้น Cierto que había un rastro de sangre, claro. Y bueno, Tang había leído el guión de... y había visto la película también. Así que sabía perfectamente qué hacer. ยาของไอ้แทน Porque en la película también los dirigen hacia una trampa. O sea, ese tronco estaba puesto así a propósito. เข้าไปกระตุ้นความกลัวในจิตใต้สำนึกของแต่ละคนยิ่งใครกลัวอะไรเท่าไหร่ก็จะยิ่งเจอสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้น Supongo que ahí fue Tan quien se puso el traje. Si es que había un traje. Ok, no. No, no, todo fue alucinación. En esta escena. ทำกล้องกูเจ๊งอ่ะวันนี้เลิกกองพรุ่งนี้ค่อยถ่ายต่อถ้ามึงอยากได้เนี่ยใครพ่อมาฟ้องเอาด้วยขอโทษ Fue literalmente una trampa, o sea, con mecanismo y toda la cosa, o sea, el tronco se levantó y... ¡A la verga! ¡A la verga! กูไม่รู้จริงๆว่ามันจะเหี้ยมในขนาดนี้ Fue tan... มันคงฆ่าลุงแดงก็จะตัดทางนี้พวกเราจะได้ติดอยู่ที่นี่ Me sorprende, pero no me sorprende. ¿Me entiendes? กูกับไอ้นนท์แค่เคยมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนิดหน่อยอ่ะมึงไม่ต้องรู้มากหรอก Fue... a un inocente. แล้วก็ต้องเป็นมันเนี่ยแหละที่วางยาไอ้ท็อปทำให้ท็อปมันหลอน Claro, y ahí fue cuando persiguió a todos. Y claro que se perdió porque estaba con él. มีคนเอาขวานมาตามกูไอ้นั่นช่วยกูหน่อยนะกูไม่อยากตายไม่เอา ¡A la madres! Con razón se ofreció. Y Pi no sabía nada de esto, obviamente. พี่ท็อปปี้ได้ยินไหมตอบด่วนพี่ ท็อปไอ้ท็อป Ahí lo drogó. Lo drogó y le puso el disfraz. ไอ้ท็อปไอ้ทานมึงที่ไหนวะเนี่ยกูมาจากที่นี่นะกูไม่อยากตาย มึงเจ็บขนาดนี้มึงพักก่อนไม่มีใครทำร้ายมึงหรอกท็อป มึ
ไปลงโทษคนที่ทำร้ายนนท์แล้วมึงจะปลอดภัยต้องลงโทษคนที่ทำร้ายนนท์ Fue un plan maestro. กูต้องลงโทษคนที่ทำร้ายนนท์ Les dije hacer que entre ellos mismos o se maten. ไอ้พ่อมึงฟ้องเอาด้วยกูต้องลงโทษคนที่ทำร้ายนนท์ Por eso llegó con ese pensamiento, con esa meta en la mente. Se ensució y se golpeó para... ¡A la miércoles! ไอ้แทนมันคงกะให้ทุกคนตายที่นี่ Todo el esfuerzo que le puso a la producción de su historia, ¿eh? แล้วก็โยนความผิดให้ลัทธิค่ะไอ้แทนมันคงกะให้ทุกคนตายที่นี่แล้วก็โยนความผิดให้ลัทธิฆ่าตัวตายหมู่ของพ่อปู่จันตาไปดิส่วนฮันดิสมันคงตั้งใจวางให้ไอ้ไว้เห็นเอาไปเปิดดู Ok. Quería que White lo vea. Eso quiere decir que realmente White no sabe nada. ไอ้พี่จินกว่ากูจะรู้ ช่วยกูด้วย Con razón, les juro que eso fue tan sospechoso. O sea, el hecho de que Top se haya perdido en la cara de Tan, porque no es que en ningún momento quedaron inconscientes. O sea, no es que en ningún momento Tan haya quedado inconsciente ni nada. Yo no entendía cómo es que Top desapareció tan rápido. ไอ้แทน Y ahora todo tiene sentido. อย่างแม่งเร็วอะ Es que amo esto, es una obra maestra. ที่กูตั้งใจไว้นะกูไม่คิดจริงๆว่าไอ้แทนมันจะทำถึงขนาดนี้ พวกมึงสองคนเป็นบ้าอะไรกันวะ มึงจะฆ่ากูให้ตายหมดเลยไหมเนี่ย La intención de Pi nunca fue esa. ถ้ากูรู้ว่าไอ้แทนมันตั้งใจจะฆ่าพวกมึงกูไม่มีทางให้พวกมึงมาที่นี่เด็ดขาดด้วยมึงจะโกรธจะเกลียดกูก็ได้นะแต่กูสาบานเลยว่ากูไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าใครจริง ไอ้แทน ก็คือพี่ของไอ้นนท์ที่ชื่อจริงว่านิวใช่ไหม ๆใช่พี่นิวเขากลับมาจากอังกฤษ ส่วนมึง ก็คือแฟนไอ้นนท์ ใช่ พวกมึงสองคนไม่เคยคิดว่าพวกกูเป็นเพื่อนเลยเหรอวะ ¿Quién vería a un grupo de ratas como amigos? กูกับพี่นิวแค่ตั้งใจจะ Bueno, เข้า aunque con él nunca fueron ratas. คือกูกับพี่นิวแค่ตั้งใจจะเข้ามาในกลุ่มเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับนนท์กูรู้ว่านนท์หายตัวไป แต่กูไม่เคยรู้เลย ว่ามันหายไปไหน มันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า มันหลอกหลอนกูมากนะเว้ย มึงไม่เข้าใจหรอก Si tan solo alguna vez Jin hubiera hecho lo mismo. และที่กูทำไป Él si quiere intentar averiguar. คือกูรู้สึกผิดกับนนท์ที่กูเคยไล่มันไปตาย อยากให้กูให้อภัยนะ มึงก็ไปตายไป Tampoco es su culpa. แล้วมันก็เสือกหายไปจริง No, mi vida. Mi Pi. ๆ กูผิดจริง เอาจริง
Qué bueno que lo กูไม่มีสิท sepas. ธิ์ไปโกรธมึงหรอก Estaba esperando el momento en que diga eso. ก็กูเนี่ยแหละ Entiendo su indignación principal, o sea, su indignación inicial porque estamos hablando de asesinatos, pero estaba esperando que este momento llegue. ได้ทำทุกอย่างไม่เครียดลง หมายความว่าไงวะ กูคือคนที่ปล่อยคลิปให้นนท์คือคนที่ถ่ายคลิปให้นนท์และครูเก่ง แล้วก็ปล่อยมันลงอินเทอร์เน็ต Si fue él quien lo puso. A ver, porque muchos me habían dicho que no fue él porque en el episodio... No me acuerdo qué número, pero cuando Fluke le estaba reclamando a ti, también dijo lo del video. O sea, le reclamó a ti por lo del video. Pero como no habían vuelto a tocar el tema, lo dejé en duda todavía. Por eso dije que aparentemente él no había sido, pero... ¿Está confirmando que sí fue él? ¿O แต่ ahorita, กูชอบไอ้นนท์มากจริงๆนะเว้ย o ahorita ไม่ dice ต้อง otra บอกชอบ cosa? กูหรอกเพราะกูก็รู้อยู่แล้วนั่นก็ต้องมีแฟนแน่กูก็คนได้ แต่ตอนนั้นกูเห็นมันมีอะไรกับกูเก่ง กูก็เลยโกรธหน้ามือเลยทำแบบนั้นไป Sin ningún derecho, Jin. สรุปคือเป็นมึงมาตลอด เป็นมึงมาโดยตลอดเลยเหรอวะเหี้ยเราทั้งคู่ไม่เป็นคนที่ทำร้ายไอ้นนท์หรอวะ Pi, deja de decir que tú lo lastimaste porque tú no lo lastimaste, maldita sea. Pero entiendo el sentido. Es que en situaciones así, cuando ya no tienes a esa persona, pues te arrepientes de todo. Literal. Ahora, ¿debo tomar lo que dijo Jin como una confirmación confirmatoria? O sea, ya está 100% confirmado que es él, porque luego sí, la escena en la que se le cae el agua, pues sí estaba un poco dudosa y como que daba a pensar que no lo llegó a subir él, además de lo de la escena que les digo que ustedes me hicieron recordar. Quizá en ese momento Fluke lo dijo en general, o sea, lo que ustedes hicieron, y empezó a describir todo lo que habían hecho refiriéndose al grupo, ¿me entienden? Que vio algo. Es la misma hacha. น่าจะเป็นขวานของไอ้แทนที่มันสำรองไว้ แต่ก็ดีแล้วแหละ Ah. Así es como salen y luego llegan a la casa. มึงอย่าตกติดกันเลยนะ ถ้ามีปัญหากูยิงไส้แตกแน่สัตว์ พี่ติ๊กแค่ขู่ใช่ไหมอะพี่ยังไม่คิดจะทำจริงใช่ไหมอะ ถ้ามันจะเป็นจริงๆก็ต้องท วอลไม่ใช้ไม่ได้แล้วจริงใช่ปะแม่งมีคนทำพังเลยดิ ำไอ้เหี้ยอยู่ดีก็ทำตัวประสาทแดกสัตว์ยิงสักทีดีไหมวะ อย่ายิงกูเลยถ้ามึงไม่อยากไปฆ่าไปก่อน Si es que no lo es ya, ¿eh? แม่งเหมือนหนังสั้นที่นนท์เขียนไว้เป๊ะเลย Aún estoy pensando en lo del tío. แม่งเหมือนหนังสั้นที่นนท์เขียนไว้เป๊ะเลยมึงดูสภาพไปท็อปดิเหมือนโดนผีพ่อปู่จันตาเข้าสิงอะแต่ผมว่าสภาพพี่ท็อปไม่เหมือนคนผีเข้าอ่ะพี่คนเมายา
Esperen, ¿no les parece extraño a ellos que Tan sepa cómo era el guión de Non? Aunque vieron la película, ¿no? Pero no la vieron completa. คนเมายา มันจะเมายามาจากไหนก่อนนี่มันกลางป่านะในป่ามันก็อาจจะมีพวกเห็ดหรือสมุนไพรที่แม่งกินเข้าไปแล้วเกิดภาพหลอนน่ะไม่มีภาพหลอนอ่ะไอ้นนท์ไม่ก็เป็นฝีมือของไอ้นนท์แน่ๆมันต้องเป็นฝีมือของไอ้นนท์ไอ้นนท์ทำร้ายพวกเราเพราะพวกเราเคยทำร้ายมันก่อนเคยทำเหี้ยแม่งไว้ตั้งหลายเรื่อง Ay, verga. Me asusté. Ahora tiene sentido el por qué decía eso. Yo decía, ¿por qué diablos estaría diciendo esas cosas cuando él fue uno de los bullies? นี่เราอยู่ไหนวะเนี่ย เอาหน้าก็ดีกว่าที่เดิมปะเหมือนเราผ่านที่นี่มาแล้วปะแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูทำสัญลักษณ์ก่อน ทีนี้เราจะได้รู้ โอเค ดีๆนะ ค่อยๆไปทางไหนต่อวะ ทางนี้แล้วกัน นี่มันที่มึงมาร์กไว้ว่ะกูว่าไม่ใช่ละ นี่เราจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยเหรอวะ Están caminando en สม círculos. มติที่เป็นลัทธิพ่อปู่จันตา ใครหลงเข้ามา ไม่มีทางออกไปได้ มีทางเข้ามันก็ต้องมีทางออกดิ ใครมันจะไปติดอยู่ที่นี่ตลอดไปวะ ไม่มีทางไปลูก โอเค แต่มึงบอกว่าเราจะออกจากที่นี่ได้ไงกูไม่อยากตายนะเว้ย จริง Un cobarde siempre. Pues a ver, haz algo mejor tú. แล้วกูจะปกป้องมึงเอง เพราะฉะนั้น กูจะพามึงออกจากที่นี่ให้ได้ ตอนเนี้ยเพื่อนเรากำลังรอให้พวกเราไปช่วยอยู่นะ Pero pues. เพราะฉะนั้นมันต้องเข้มแข็ง เพื่อนเรากำลังรอให้พวกเราไปช่วยอยู่นะ ¿Cómo que nuestros amigos? ¿Cómo? Eso sí lo considero traición, Epi. Eso sí lo considero traición. เพราะฉะนั้นมันต้องเข้มแข็ง เชื่อมันในตัวกูนะ Excuse me. Excuse me.
Creo que lo que hace que él sienta esa conexión con Jin y lo que hace que los llame amigos es el sentirse, o sea, el sentir que él también lastimó a Non, ¿saben? Porque si no, no encuentro explicación.ไม่แน่ทางนี้อาจจะเป็นทางออกก็ได้นะ งั้นเดี๋ยวเราไปตรงนั้นไป ตีหยุดพี่ตีตีวนกับไว้ตลอดไม่ใช่เหรอพี่ตีอยากเจอเพื่อนกลุ่มนี้มาโดยตลอดอะไม่ชอบพี่ท็อปวายแม่ไม่เคยอยากให้พี่ทำร้ายใครเลยอะเราแค่หนีออกจากที่นี่ไม่ได้เหรอ Ay, no sé por qué siento que algún inocente va a morir aquí. Ya sea White o P. จะไม่มีใครได้ออกจากที่นี่ทั้งนั้นนะพวกเราทุกคนต้องตายกันหมด ถ้าพี่กลัวพี่ท็อปอาละวาดอะก็แค่ทำให้สลบไปก็พอไหมอะพี่ตีเอาปืนไม่ให้ไว้ได้ไหมอะ ทีมให้น้องเก็บปืนไว้เถอะ ยังไงท็อปมันก็ไม่น่าหลุดไปได้แล้วอ่ะ Y por bien frío atrás. แล้วถ้ามันหลุดมาได้อะมึงโหปากมาเลยสัตว์เมื่อกี้มึงจะหาแต่ฆ่าเราทั้งหมด ไม่ใช่เพราะมึงหรอกไอ้ตีมึงเป็นคนทำทุกอย่างอะไหวไหมได้ เฮ้ยพวกไปไหนกันมาวะไม่ใครเป็นไรปะเนี่ยพวกมันเชี่ยอะไรกันวะ มึงแหกตาดูดิ Ellos aún no saben que Paul murió, เป็น ¿verdad? บ้าอีกสองสัตว์ ไอ้ปอ Este va a ser el punto de quiebre. ตอนนี้เราก็ทำได้แค่ช่วยกันออกจากบ้านนี้ไปให้ได้ก่อน หรอ แล้วจะรอดถึงเมื่อไหร่ดีล่ะแทน Uf. Le va a contar lo que Pi le contó. Y Tan va a saber que Pi pues le dijo todo a Jin. หรือจะให้กูเรียกมึงว่าพี่นิว มึงมีอะไรจะบอกเพื่อนไหมโดยเฉพาะเรื่องของนนท์ Es que odio. Otra cosa que odio de Jin es que su actitud sea tan a la defensiva. Cuando él sabe lo que hizo y en lugar de pedir perdón, se ponga a hacer ese tipo de escenas, ¿saben? Me choca. มึงมีอะไรจะบอกเพื่อนไหมโดยเฉพาะเรื่องของนนท์ ¿Tú no tendrías que decirle algo sobre Non? พวกมึงพูดเหี้ยอะไรกันวะ กูไม่รู้จักนนท์อยู่สักที่เถอะผมบอกความจริงหมดแล้วพี่นิว พวกมึงคุยเหี้ยอะไรกันเนี่ย แล้วไอ้เหี้ยพี่นิวนั่นคือใครวะฮะ ไอ้แทน
กับพี่นิวคือคนเดียวกันแม่งเป็นพี่ชายนนท์ ¿Y qué es ese tono de reproche? Es que ya, ahora sí lo tomo como traición, ¿eh? Es que lo dice como si él lo hubiera recién descubierto, como si él no hubiera sido parte del plan inicial. Ahora, si estuviera hablando de lo de la muerte de Por, lo entendería, pero ¿por qué? แม่งต้องการจะล้างแค้นทุกคน Ok, creo que está, obviamente, está molesto por todo lo que estuvo pasando. O sea, todo lo que hizo y no era parte del plan. Ok, es que lo primero era una cosa que él ya sabía y lo decía como si, ¿me entienden? Te descubrimos, eres el hermano de Non. Ahora diles también que tú sabías, ¿no? Digo. เชี่ยอย่าถอยไปฟุก Ay, White. มึงอยากให้ที่รักมึงตายมึงถอยไปทุกตัวเลยฟุกน้องไม่เกี่ยวกับที่เลยอ่ะมึงทำอะไรวะมึงคิดหน่อยดิวะ No, Flug no. มึงส่งปืนมาให้กู Flug, diga, White no. ให้กูโง่ไอ้สัตว์มึงก็ลงหัวไอ้เหี้ยแทนอ่ะ Él lo sabía. มึงยิงกูแทนก็ได้แต่มึงปล่อยน้องไปเถอะน้องมันไม่เกี่ยวอะไรเลยมันไม่สมควรมาเจออะไรแบบนี้ด้วยซ้ำปล่อยมันไปเถอะ Por primera vez estoy de acuerdo con el desconocido. เฮ้ยมันไม่สมควรมาเจออะไรแบบนี้ด้วยซ้ำปล่อยมันไปเถอะ Con White no. สารภาพเรื่องที่นนท์มาว่ามึงทำอะไรบ้างมึงพูดไปให้หมดนะ Casualidad. เฮ้ยมึงอย่าเข้ามาเลยนะกูไม่ได้ตั้งใจทำแบบนี้นะเว้ยไอ้บอล กูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นอ่ะก็กูไม่อยากเป็นเหมือนมึงนี่หว่ากูขอโทษใครทำร้ายไอ้นนท์ Ay, ahorita le dispara. Si se acerca le dispara, ¿eh? La cara de Tan lo es todo. La cara de Tan lo es todo. Disfrutando de la vista. Karma is a cat. อย่าเชื่อเลยงั้นมึงสารภาพเรื่องที่มึงทำกับเฮียนนท์ไว้ไม่ได้มาบ้านหลังกันที Y en ese momento su carrera se fue al demonio. El que se iba a convertir en doctor. โอ้ย Aunque podría alegar que estaba drogado, ¿verdad? O sea, cuando se hagan las investigaciones correspondientes. แค่กูพูดเอง Dinos, ¿qué hiciste con Non? เรื่องที่นนท์หายตัวไปเป็นความผิดกูเอง Ay, no, algo me dice que los enfriaron. เฮ้ยเราเดี๋ยวกูจัดการเอง
งไปจัดเสร็จแล้วก็ถ่ายไปก่อนนะ เดี๋ยวบอกกูก่อนมึงจะพานนท์ไปไหน นะมันไม่ตายหรอกแค่สลบไปเฉยกูจะช่วยมันเคลียร์ปัญหานี้ด้วยซ้ำไม่อยากช่วยมันไงเอาไปช่วยกูดิเนี่ยหนักชิบหายเชี่ยเอ้ยค่อยหิ้วไปเชี่ยแขนกูก็เจ็บนี่เราจะไปห้ามมันจริงๆหรอวะ มึงอยากห้ามมึงก็ไปห้ามมันดิไอ้ตีมันบอกว่ามันจะช่วย กูก็เชื่อมันอยู่แล้วเพราะยังไง กูเองก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ดี ¡Qué desgraciado! ทำไงต่อกับมันดีครับเจ๊เอาดอกออกจากมันสักหน่อย มันทำเราชิบหายมาเยอะแล้ว อะไรในตัวมันขายได้ก็เอาไปขายเลย แล้วถ้ามีข่าวว่าเด็กหายอ่ะมึงก็ปล่อยข่าวกบข่าวมาไปสิวะว่า2 คนหายไปไหนก็ได้ คิดเองเป็นไหมวะ หาวิธีดีอย่าให้พลาดล่ะไม่งั้น ¿Se refiere a vender sus órganos? ต้องชดใช้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ผมพาตัวไอ้นนท์มาให้อามึงเป็นอะไรของมึง มึงพาเพื่อนมึงให้กูแท้ๆมึงยังมาสงสัยกู มึงเอาเงินแล้วออกไปเลยป่ะรู้หรือเปล่าว่าไอ้นนท์กับครูเก่งอยู่ที่ไหน ไม่รู้มันยังไม่ตายใช่ไหมจะถามเยอะกูพยายามหาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอ้นนท์กูไม่รู้จริงๆกูขอโทษ En una escena de los adelantos, él estaba viendo cómo golpeaban a Ken y Non. Creo. ไอ้สัตว์นี้กูอุตสาห์เชื่อมึงบ้านนนท์แม่งชิบหายแค่ไหนเพราะคิดว่านนท์หนีแบบกูเก่ง มึงก็เห็นอยู่กับตาดิ ¿Cómo que confía en ti? ¿Qué pensó que le había hecho con él o qué? อันนี้ ถ้ากูรู้มากกว่านี้กูไม่มีทางวางยาโดนมันก็2 ตัวไม่ไปหรอกกูก็โดนเสียหลอกมาเหมือนกัน ทุยเสือกจะเล่นบทเป็นเหยื่อมึงทำงานให้อามึงอะได้กับเงินมันนานแค่ไหนกูรู้หมดนะเว้ยมึงกับไอ้เหี้ยทอมรวมหัวกันหลอกใช้ไอ้เหี้ยนนท์ Espera, ¿qué? มึงกับไอ้เหี้ยทอมรวมหัวกันหลอกใช้ไอ้เหี้ยนนท์ที่ทำงานทุกอย่างจริงใช่ไหมที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หมดเลยใช่ปะ White. เฮ้ยขอโทษขอโทษนี่เป็นคนยังไงกันแน่วะเฮ้ยมึงเป็นคนก่อมึงต้องรับผิดชอบไอ้ฟุ๊กพวกมาตลอดไม่ใช่เหรอพวกมึงไม่อยากเป็นฆาตกรอ่ะ Ya mató a Top. กูจะเป็นหมอ Así que mucho no va a cambiar. หรือหมอจะมาเสื่อมเสียไม่ได้เว้ยกูบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้ไงคำพูดกูไม่เคยมีน้ำหนักพวกมึงเลยเหรออดีตไม่มี ปัจจุบันก็ไม่มี มึงโหดใครนนท์กูจะพังมวยชีวิตมึงให้นนท์
มันแก่ตอนนั้นก็จริงแต่กูไม่เคยคิดอยากจะให้มันตายเลยนะเว้ย Entonces sí murió. มึงทำเชี่ยอะไรวิกมึงพูดออกมาให้หมด Es que una parte de mí se lo esperaba, pero confirmarlo es otra cosa. นี่พวกเธอไม่รู้จริงๆเหรอว่านนท์เขาหายไปไหนอะ พวกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับครูติดต่อมันไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับ นี่ช่วงนี้คือมึงต้องดูแลเด็กนี่ขนาดนี้เลยเหรอวะ ก็บอกเชื่อว่าคือจะช่วยอยู่วะมันจะได้ออกจากที่นี่ไวๆเครื่องนึงครับ เครื่องนึงครับ ¿Qué hace White? Oh my god. Se viene otro giro de tuerca. ¡Chicos! ¿Qué pudo haber pasado para que Pi haya agarrado el arma y esté a punto de matar a alguien? ¿De qué se enteró? Ese lugar parecía un lugar de servicio sexual, güey. Este. เครื่องนึงครับ Para uno. Porque no sé, es Rosita, me dio esa vibra. นี่พวกเธอไม่รู้จริงๆเหรอ A la ว่านนท์เขาหาย verga. ไปไหนอะ พวกผมก็ไม่รู้เหมือนกัน Y como sospechábamos, White tiene más participación en esto, ¿eh? Pero no creo que para algo malo. Bueno, no sé. A este punto ya no sé ค nada. รูติดต่อมันไม่ได้เลยเหมือนกันครับ นี่ช่วงนี้คือมึงต้องดูแลเด็กนี่ขนาดนี้เลยเหรอวะ ก็บอกเชื่อว่าคือจะช่วยอยู่วะมันจะได้ออกจากที่นี่ไวๆเครื่องนึงครับ Tan. ¿Y si Tan termina matando a todos? Porque se pone a fumar y todo. Como si estuviera solo en el mundo y ya hubiera realizado todo lo que le quedaba hacer en esta vida. Güey. แต่สองเพลงเรื่องเหมือนกัน กูเลยเหมือนกันว่าไม่เหมือน ไม่เหมือนกัน อยู่ดีๆกูก็อยากนั่ง ล็อกกิ้งก็ไม่เหมือนกัน หาวิธีดีอย่าให้พลาดล่ะไม่งั้นสองตัวมึงทั้งหมดต้องรับผิดชอบลิ้นมีแค่นี้ก็พันกันได้เว้ย Ok. Ok. Por primera vez, me acordé de ver los detrás de cámaras, chicos. Ya muchos me lo habían recordado en los comentarios, pero siempre me olvido. Por alguna razón. Pero bueno, chicos, este fue el episodio 10 de Best Friend Forever. Y pues se confirma finalmente todo lo que estábamos sospechando. Tan siendo el autor principal de todas las cosas que pasaron. El plan inicial aparentemente era solo usar esto de la droga en la fiesta, pero pues Tan se salió del plan, del guión, y empezó a usarlo en todos los chicos, empezó a armar todas las situaciones para que de alguna manera, en primer lugar, porque se termine autoapuñalando, aunque en realidad ahora descubrimos que no fue tan así porque era como una máquina, o sea, literalmente era una trampa para humanos o algo así. Luego tuvimos lo de la decapitación del señor Dank, y eso ya, o sea, para mí ya es llegar demasiado lejos, el tener que recurrir a cobrar con vidas inocentes que no tuvieron nada que ver en todo esto. Ahora, como ya les dije al comienzo del video, pues obviamente no me voy a enojar con Pi por no estar dispuesto a matar gente, a convertirse en un asesino. Ya les expliqué todas las razones por las cuales entiendo el punto de vista de Pi, tanto como el de Tan. Entonces, el único detallito que sí me jodió de Pi en este episodio es que los llamara amigos. O sea, ¿cómo que amigos? Y lo de la escena en la que él desenmascara a Tan, pues sí me chocó, porque al principio hablaba como si él no hubiera sido parte del plan inicial de todo esto, pero pues luego entendí que toda la rabia que tiene es por todo lo que hizo Tan posteriormente. Ahora, eso es solo por este episodio, porque al parecer en el siguiente de algo se va a enterar, no sé de qué.
Me preocupa. Y sobre Non y Ken, yo creo que ya a este punto estoy resignada que los hayan desuscrito de la vida. Porque literalmente T hablaba como si ya estuvieran muertos. O sea, Jin le dijo, yo confío en ti. Yo no, o sea, no entiendo qué diablos pensaba que T había hecho con Non. Que le había dado un pasaje doble de vacaciones para que vaya con el señor Ken al Caribe o algo así. Yo no entiendo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que nunca le preguntó qué había hecho con él. O sea, me parece muy, muy raro. Como les digo, esas son las cosas que no me terminan de cuadrar de Jin. Aunque por un lado le da un poco de sentido al hecho de que no haya llegado al punto que les decía al inicio del video de, no sé, tener pesadillas con él, que la conciencia lo esté haciendo recordarlo todo el tiempo, ¿me entienden? Porque al parecer tenía una idea como esa, que dónde estaba de vacaciones o algo así, ¿me entienden? No sé, está muy raro cómo desarrollaron a Jin ahí, de verdad. Es bastante ambiguo. Siento que pudo haber tenido una mejor explicación todo eso de por qué nunca preguntó por él o qué es lo que él pensaba que habían hecho con Non para sentirse así de tranquilo, ¿me entienden? Ahora, por el momento tenemos a un muertito más, que es Top. Fluke al final sí lo mató. De él no tuvimos mucho de su historia ni nada de eso. Igual creo que no hubiera tenido tanta importancia ni relevancia porque era uno de los peores y se notaba. O sea, él era mala persona porque así nació y punto. Ahora, en el siguiente episodio al parecer nos van a mostrar otra parte de la historia en la que al parecer T le promete a Non ayudarlo. Yo no sé cómo le da la cara para pedirle a Non que confíe en él cuando, después de todo lo que ha hecho, o sea, no sé en qué diablos lo habrán puesto a trabajar a Non, pero mi mente les juro que se imagina lo peor. Y es que también para que Pi haya actuado como lo vimos actuar en los adelantos, siento que fue algo muy muy fuerte. Ahora White también apareció en escena, no sé qué papel vaya a tomar ahí. Creo que ¿qué pedía? Para uno. ¿Qué puede pedir para uno? Por un momento se me vino a la mente habitación para uno o algo así. No sé. Pero bueno, nada chicos, ya me estoy muriendo de calor. Mi cerebro ya nada más me está doliendo la cabeza, les juro. Cuéntenme ustedes también qué pensaron con el episodio, qué les pareció. Yo como siempre los estaré leyendo. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.